sientas que tu vida se te acaba. Gracias le damos al Señor, gracias, gracias al Todopoderoso por esta nueva emisión de este su espacio, No te rindas. Padre, te alabamos en esta hora, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, por cada uno de los que en este día, jueves, se conectan a esta plataforma espiritual. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Bendíceles, guárdales, Señor, y que la palabra de este día pueda ser, Señor, digerida, pueda ser asimilada de tal manera, oh Dios, que haya fortaleza, que tu pueblo sea fortalecido en medio de cualquier debilidad. Te alabamos, te damos honra y gloria. Padre, cualquier enfermedad, cualquier temor, cualquier situación adversa, Padre, tú tomarás control, Señor, porque tú amas a tu pueblo, tú amas a tus hijos, Señor, y tu iglesia espera de ti, Padre, fortaleza, protección, bendición para toda la eternidad. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Te alabamos, Señor. Vamos a ubicarnos. El tema de hoy, fortaleza en la debilidad. Fortaleza en la debilidad. No podemos negar, hemos estado conscientes de que en gran parte del pueblo de Dios, mucha gente en la iglesia del Señor necesita fortaleza, ¿verdad? Por eso hemos querido tocar el tema, fortaleza en la debilidad, que estuvimos compartiendo en el miércoles de oración, que fue realmente una bendición con los hermanos que asistieron. Y queremos compartir con todo aquel que está conectado en esta plataforma, no solamente aquellos que forman parte del Ministerio Mundial en Marcha, hay mucho pueblo de Dios que siempre está conectado a esta plataforma y le agradecemos su confianza por la palabra que el Señor nos permite compartir. El salmista dijo, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es importante entender, siempre nos hemos inquietado por esta palabra, porque hay un grupo eh, que el diablo no quiere que crezca, no quiere ni siquiera que nazca, y se trata del grupo de nuestra niñez. Recuerden que toda la historia, los que escudriñan las escrituras, han descubierto que durante toda la historia de la humanidad, Satanás ha querido destruir a los niños, ¿verdad? Porque él sabe, él conoce la palabra que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, cuando ya el niño sea mayor, que tenga conocimiento, que tenga esa capacidad por haber absorbido la instrucción que ustedes como padres le han dado. Entonces, él no quiere que el niño sea instruido. Y para él evitar que el niño sea instruido, él busca la manera de matarlo, de eliminarlo, de desaparecerlo de la faz de la tierra. Por eso es que se ha inventado, ¿verdad? Una de sus armas en estos últimos tiempos es el matrimonio igualitario, porque él sabe que si dos hombres aceptan o de alguna manera eh, crean leyes en donde dos varones puedan casarse y dos mujeres puedan casarse, el diablo sabe que en esa unión de dos hombres no habrá hijos, en una unión de dos mujeres no habrá hijos. ¿Me están entendiendo? Y esa es una de las astucias, de las artimañas, de las argucias, ¿verdad? Que él está empleando en este tiempo. Ya Costa Rica, como dijimos en algunos programas, ellos ya aceptaron, ¿verdad? Ya legalizaron el matrimonio igualitario y miren los resultados, ¿eh?
una violencia que no tiene manera de detenerse, una cosa terrible, hermano, que jamás habían sufrido los costarricenses, una violencia en las calles tan terrible como la que están viviendo. Pero es que son consecuencias. El mundo está con la pandemia, ¿por qué? Porque hay corrupción. No hay un solo país, no hay una sola nación que esté sobre esta tierra que no esté en corrupción. Entonces, estos son los resultados, ¿verdad? Nadie puede evitar lo que la palabra le dice al hombre. El hombre tiene que vivir en santidad. Esto no es solamente para pastores, para sacerdotes, para los llamados religiosos. No, no, no. La santidad es para cada ser humano, porque la santidad precisamente quiere que el pecado esté ausente de una vida santa, lo más que se pueda. Progresar poco a poco en la búsqueda de una santidad, porque la santidad nos lleva al poder de Dios y el poder de Dios nos garantiza la victoria. Y esa garantía, esa victoria garantizada es la que permite familias bendecidas. Ese es el lema que tenemos nosotros, ¿verdad? Para estos tiempos que estamos viviendo. Santidad, poder, victoria. Igual, familias bendecidas. Entonces, estos grupos, ¿verdad? Que amamos porque Dios los ama. Homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera, como se quieran llamar, todos, mientras que estén vivos como seres humanos, tienen un alma que le pertenece a Dios. Por eso es que enseñamos, ¿verdad? Lo que realmente significa el matrimonio. Por eso predicamos, por eso exhortamos en cuanto a la importancia de darle créditos a la familia. Y la verdadera familia no consiste simplemente en un hombre con una mujer. La familia está representada también por los hijos. Y es normal, como ocurre en la mayoría de los hombres y mujeres que se unen en el fiel matrimonio. Vienen los hijos. Algunas mujeres, por alguna razón, de problemas de matriz no pueden tener, o hay hombres que de pronto tengan ciertos problemas, que tampoco. Pero esa es la minoría. Esa es la excepción de la regla, pero la regla, la norma establecida por Dios es que el hombre se una a su mujer y vengan los hijos. No puede haber hijos si dos hombres se casan. No puede haber hijos si dos mujeres se casan, porque el matrimonio es para hombre y mujer, que tengan su familia y esa familia tenga también familia y es una secuencia, ¿verdad? Interminable. Mientras que la raza humana permanezca en esta tierra, será interminable. La multiplicación, porque eh, ese fue el plan y esa fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva. Multiplíquense, dirijan la tierra, ¿ah? Organícenla y juzguenla. Y ustedes son los que van a enseñorearse de todo lo creado, porque para ustedes los he creado. Entonces, el hombre tiene que unirse a su mujer para cumplir el propósito de la familia con sus hijos y que todos vivan felices, hermano. Ese es el plan de Dios. Así que pienso yo que el que está en contra de el matrimonio normal como Dios lo estableció, está en contra de Dios. Y aquí es donde está el peligro, ¿verdad? Estar en contra de Dios, del que da la vida. Tengamos cuidado. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor a Saulo de Tarso. O sea, no entremos en este panorama tan delicado, tan oscuro como es el desconocer lo que Dios ha establecido. Entonces, volviendo acá a los niños, cuando el salmista dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea que en los niños y en los que maman, los que todavía están de pecho, el Señor fundó la fortaleza. O sea que la fuerza del ser humano no es necesariamente cuando es un adulto, porque muchas veces un niño
puede tener mucha más fuerza que un adulto. ¿Y saben por qué? Porque la palabra dice que de los niños ya es el reino de los cielos. ¿Qué les parece? Por eso es que el niño tiene poder, porque un niño tiene una inocencia, ¿verdad? Que no tiene un adulto. Ya el adulto tiene el conocimiento del bien y del mal. Tiene que cuidarse. Cuando le falla a la humanidad, a la sociedad o al mismo Dios, tiene que buscar el arrepentimiento. El niño no. El niño es travieso, el niño, ¿verdad? Hasta que llegue la edad que ya él tenga el conocimiento del bien y del mal y será juzgado por sus acciones cuando ya tiene este conocimiento. Por eso el Señor es sabio y a través del salmista le dedica a los niños esta porción, ¿verdad? Diciéndole que de la boca de los niños y de los que maman el Señor fundó la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea que todo adulto tiene que postrarse, ¿verdad? Reverentemente ante un niño, no a manera de idolatría, no a manera de adoración, sino a manera de reconocimiento que el niño ya es heredero del reino de los cielos. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. En una ocasión, los padres de unos niños llevaban ante Jesús a aquellos niños para que Jesús los tocara, los bendijera. ¿Y qué hicieron los discípulos? Les espantaron los niños a Jesús, los echaban, los alejaban de su presencia. Y el Señor le dijo, no, 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 no hagan nunca más este error. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales ya es el reino de los cielos. ¿Qué le parece? De un adulto, la Biblia no dice eso, pero sí dice de los niños. Por eso la palabra dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Qué tremendo. Y dice la palabra que es importante que nosotros seamos fortalecidos a través de las debilidades. Esto yo quiero que presten atención, que este es un tema sumamente importante. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué les parece? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es lo necio del mundo? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice lo necio del mundo? Él escogió para avergonzar a los sabios. ¿Ah? O sea que cuando hay una persona que se cree sabia, que cree tener mayor conocimiento que los demás, ¿cómo ve a los demás? Como necios, como ignorantes, ¿verdad? Y comienza a menospreciarlo. He allí la palabra lo necio del mundo, aquello que aparentemente no tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Casi siempre es menospreciado. Pero el Señor dice que Él escogió a lo necio del mundo, lo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y puedo contarle en menos de 5 minutos más de 20 ilustraciones, testimonios de cómo los llamados sabios han sido avergonzados por aquellos que ni siquiera han terminado su escuela primaria. Y le cuento rápidamente una ilustración. Un hombre, abogado él, que quería pasar de un lugar a otro, pero había que atravesar un río. Y ese río solamente se atravesaba con el botero, o sea, el que manejaba el bote, un campesino, un hombre que nació en esa región y vivía solamente de transportar a las personas de un lugar a otro. El abogado llega, agarra su maletín, lo mete en el botecito y se sienta él. Y desde que se sentó en el bote fue a avergonzar al botero, al que manejaba el bote, al campesino. Fue avergonzándolo. Y le dice, mire, usted piensa vivir toda la vida de esto. Usted no piensa en estudiar, en prepararse, en buscar una mejor vida. Y el campesino oyéndolo, pero no le entendía mucho, porque él estaba acostumbrado a su vida. Él vivía de eso y llevaba a su familia, ¿verdad? Con lo poco que pudiese recibir cada día, pero era su felicidad.
Era su modus vivendi. Y sigue el abogado avergonzándolo y le dice, mire, ya iban casi por la mitad del río, faltaba poco para llegar a la otra parte del río, a tierra. Y le dice, mire usted, debido a que no ha estudiado, no se ha preparado, usted ha perdido la mitad de su vida. Y en ese momento, cuando le dice eso al campesino, una ramita que había allí en medio del lago, el bote toca la ramita y el bote o la yola, como dicen los dominicanos, se voltea y cae, mano. Campesino y abogado caen al río. Y el hombre gritándole al campesino entonces que lo ayudara, después que lo avergonzó toda la distancia, después que lo ofendió, porque el campesino no había estudiado, no era preparado, no sabía ni firmar su nombre. Y el campesino a cierta distancia le dice, mire, usted me dijo que yo perdí la mitad de mi vida por no haber estudiado, pero usted va a perder toda su vida por no saber nadar. Y el campesino fue nadando y llegó a tierra. Y el abogado, no sé si se salvó, pero recibió una lección. O sea que lo necio, lo que el abogado pensaba que era necio, ese hombre ignorante, torpe, qué sé yo, para él era un necio, porque no tenía mayor conocimiento de la vida, etcétera, etcétera. Pero a la hora de nadar, el campesino sí sabía nadar. Y el famoso intelectual, el llamado sabio, ¿verdad? Que no sabía nadar, lo más probable es que se ahogó. O no sé si el campesino tuvo misericordia y dio la vuelta y lo salvó. Lo cierto es que debemos de tener cuidado y no ofender a aquellas personas que creemos nosotros, que no tienen mayor conocimiento. Y yo estoy seguro que ustedes, algunos de ustedes, tendrá algún testimonio, alguna ilustración, conocerá alguna historia, ¿verdad? De aquella gente que le gusta avergonzar a los que según ellos son necios y no saben nada y a la larga reciben una experiencia, ¿verdad? Por eso es importante entender, dice el Señor, lo necio del mundo, lo necio del mundo, ¿verdad? Dice, escogió Dios. ¿Cómo veían a Jesús? A Jesús lo veían como un hombre necio. Ven acá y tú vienes a cambiar la doctrina, tú vienes a cambiar lo que nosotros hemos aprendido, hemos recibido, etcétera, etcétera. Ven acá, tú vienes a cambiar nuestro sistema. O sea que a Jesús lo veían como un necio, porque Jesús siempre estaba predicando. Jesús siempre estaba enseñando, ¿verdad? No para ofender ni para cambiar ningún sistema, sino para cambiar el corazón del hombre. Porque de nada vale que se cambien los sistemas políticos, sociales o legales y el hombre no cambia. Eso no vale de nada. El hombre tiene que cambiar para que cambie de verdad el sistema, para que las cosas sean mejores. Por eso dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Este abogado sabio fue avergonzado. Conocía muchas leyes, pero a la hora que se voltea el bote y él está en el agua, se entera que no sabe nadar y el campesino tranquilo llegó a tierra. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hay gente que se cree fuerte y cree que los demás son débiles, pero llega el momento en que quedan avergonzados, ¿verdad? No tendré el tiempo en este programa para contar tantas ilustraciones de gente que se creía fuerte y fueron avergonzados por los llamados débiles, por los que aparentemente no tenían fuerza, no tenían conocimiento de nada, no tenían argumentos en una discusión, en un tema, etcétera, etcétera, y muchas veces han quedado avergonzados. Yo quiero que busquemos la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Quiero tomarme un poquito de esto. Gracias. Dice la palabra, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda palabra. Segunda de Corintios capítulo 12, verso del 8 al 10. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo con esto? En esta segunda carta, Pablo habla sobre el aguijón que había en su carne. El versículo 12, en estos primeros versículos, habla sobre esto. Un aguijón que él tenía en su carne. Algunos dicen que este aguijón pudo haber sido un defecto en la vista, porque cuando Saulo de Tarso, hoy Pablo, camino a Damasco, el Espíritu Santo lo llamó a través de la voz del Espíritu Santo. Jesús se encontró con él camino a Damasco y lo lanzó a tierra. Y algunos piensan que cuando él quedó ciego, debido al resplandor de la presencia de nuestro Salvador, quedó ciego. Y cuando Ananías le devuelve la vista, algunos dicen que probablemente quedó con alguna afección en su vista, porque en otra palabra, en otra escritura dice que mirar con cuán grandes letras os escribo. O sea, todo esto tiene de pronto cierta validez literaria, pero espiritualmente no es lo correcto. O sea que cuando Dios hace una sanidad, la hace correcta, ¿verdad? Perfecta, no a medias. Dios no hace nada a medias. Él es Dios y todo lo hace bueno. Cuando Él creó el sol, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Cuando creó la luna, dice la palabra, y vio Dios que era buena. O sea que Dios no hizo un sol a media, de pronto de que cuando agarró 100 años se apagó y luego Dios tuvo que ver qué hacía para encenderlo de nuevo. No, no, no. El sol, desde que Dios lo creó, con esa fuerza, incandescente, con esos rayos poderosos que desde donde está penetra la tierra y más allá, eso no ha cesado. La luna tampoco ha dejado de cumplir con su función. Las estrellas tampoco. Todo bien hecho. Entonces, lo que quiero decir es que descartamos que el aguijón de Pablo pudiese ser un defecto en la vista. Otros dicen que él quedó cojo cuando el resplandor lo lanzó a tierra, que quedó con una cojera. De pronto no hay evidencia de que esto sea así. Lo más seguro es que pienso yo en lo personal que este aguijón era un ataque espiritual, porque dice la palabra un poquito más arriba, que dice el verso 7, para ser exacto, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, oiga lo que dice, me fue dado un aguijón en mi carne, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea que ni fue un problema en la vista, ni fue una cojera que le quedó a Saulo cuando él, por causa de su caída a tierra. Aquí cuando se habla de un mensajero de Satanás, debemos entender que el problema era espiritual y que lo atacaba él, porque usted debe recordar, ¿verdad? Aquellos hermanos que han pasado grandes experiencias en este camino. Los problemas espirituales, los ataques espirituales, definitivamente que tienen cierta incidencia, ¿ya? En nuestra carne, en nuestra vida como seres humanos, ¿verdad? Satanás ataca espiritualmente, pero ataca nuestro cuerpo, ataca nuestra vida y de alguna manera era algo que le molestaba a Pablo, pero le molestaba en gran manera, porque cuando Pablo dice, he rogado al Señor 3 veces, rogó, no oró, ni le pidió, rogó, dice 3 veces,
¿Para qué? Para que el Señor le quitara este aguijón, esta molestia, ¿verdad? Que era fuerte, por eso digo, tiene que ser un ataque espiritual fuerte, ¿verdad? Que de tiempo en tiempo eh, le afectaba. Cuando la Biblia dice que lo abofeteaba, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Ah? No es necesariamente que le daba gasnatadas, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como abofetear, ¿verdad? La palma de la mano en los cachetes, fuerte o débil, qué sé yo, eso es eh, eh, abofetear, ¿no? Acá le llamamos gasnatear o gasnatón. No necesariamente era algo que le daba en la cara, simplemente era una forma de recibir un ataque. Era un ataque espiritual, ¿verdad? Que a Pablo le molestaba, a Pablo le incomodaba. De tal manera que dice la palabra, ¿no? Que él le ruega 3 veces al Señor, dice que lo quite de él, que le quite eso. ¿Ah? Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Queremos hablar de debilidad. ¿Cuáles son esas debilidades? Escuche bien, ¿cuáles son las debilidades que necesitamos pedirle al Señor? Tener paciencia y confianza y pedirle al Señor, hermanos, que nos baste su gracia. No estemos desesperados en pedirle al Señor, quítame la miseria que tengo, que no veo dinero. No llega la bolsa del gobierno, no llegan los bonos, ni el vale, vale que no vale. A mí no me llega. El vale que me llega no vale. No, no, no le pida al Señor que le quite nada. Usted sencillamente espere en la gracia del Señor. Y voy a enumerarle los elementos que producen debilidad en nuestras vidas. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oiga aquí que las voy a enumerar. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Estas son las debilidades, ¿verdad? Y yo creo que todo creyente pasa por alguna de estas. Todo creyente pasa por alguna de estas. ¿Qué creyente no ha tenido afrentas? ¿Qué creyente no ha tenido necesidad? ¿Qué creyente no ha tenido, no ha sido perseguido? ¿No ha tenido persecuciones? ¿Ah? ¿Qué creyente no ha tenido un momento de angustia? Entonces, cuando eso venga a su vida, no esté desesperado ni apurado para que Dios le quite alguna de estas debilidades. No, no, no. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Me está entendiendo? O sea que en medio de estas debilidades o en medio de la debilidad que usted tenga, que hemos mencionado aquí algunas, usted necesita la gracia del Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No quisiéramos nosotros que en nuestras vidas el poder de Dios se perfeccionara? Entonces, cuando haya debilidad, porque yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo y escuchando tienen alguna de estas debilidades, tienen alguna de ellas. Entonces, no se desespere a que el Señor se las quite. Pablo se desesperó porque no era fácil, era algo que le molestaba terriblemente. Y dice la palabra que 3 veces le rogó al Señor. No oró ni le pidió, le rogó. El rogar va más allá de una petición, el rogar va mucho más allá de una oración. Pablo rogó 3 veces, ¿m? Para que el Señor le quitara ese aguijón. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Él no le quitó nada, ni le dijo que le iba a quitar. Ok, Pablo, está bien, tú eres un tremendo siervo, tú siempre estás al tanto de mi obra. Cuando estás preso, estás escribiendo las cartas, ¿ah? Para fortalecer y confirmar a las iglesias. Cuando estás en la calle, estás predicando, estás metido en la sinagoga. O sea que estás haciendo la obra completa.
Dios sabía quién era Pablo. Tremendo. Para mí, después de Jesucristo, fue el hombre más grande que Dios usó, Pablo. Entonces, aquí vemos que aunque fuese Pablo, el gran Pablo, el hombre que escribió todas las epístolas que favorecían a las iglesias, qué tremendo. Pero a ese gran Pablo, el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Somos nosotros mejores que Pablo? Hagámonos esa pregunta ahora. ¿Somos nosotros mejores que Pablo? ¿Hemos trabajado más que Pablo? ¿Cuántas cartas usted ha escrito para fortalecer o confirmar alguna iglesia? Es importante entender cuánto ha sufrido usted por el Evangelio. ¿Ha ido preso por el Evangelio? ¿Cuántas veces? ¿A usted lo han castigado con 40 latigazos menos uno? ¿Cuántas veces? O sea, hermanos, si vemos la vida integral de Pablo, nos damos cuenta que nosotros no le llegamos ni al dedo meñique del pie izquierdo. Y si a Pablo, al gran Pablo, Dios le dijo, bástate mi gracia, es para que nosotros nos miremos en ese espejo y no estemos pidiéndole al Señor, Señor, quítame esto, Señor, haz un milagro de mucho dinero, Señor, quiero que tú te lleves este dolor, esta enfermedad, esto que me fastidia, Señor, esta migraña, no la aguanto, me vuelve loco. Bástate mi gracia. Comience a pensar en el Señor, comience a hablar con el Señor, comience a reconocer al Señor. Recuerde, hermano, que la gracia del Señor, voy a repetir esto, porque esto es sumamente importante, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces no nos apuremos a pedirle al Señor que nos quite las debilidades. Si es allí donde el poder de Él se perfecciona. O sea que le estoy pidiendo al Señor que se lleve mis debilidades. ¿Sabe qué le estoy pidiendo también? Que su poder no se perfeccione en mi vida. Porque el poder se perfecciona en mis debilidades. Y si yo le pido al Señor, Señor, quítame la debilidad, porque me molesta, pues, o porque soy débil, o porque soy flojo, no sé por qué razón. Le pediremos al Señor que nos quite las debilidades, pero probablemente no entendíamos o no sabíamos. ¿Quién sabe? Ustedes no sabían que el poder de Dios se perfecciona en esas debilidades. Voy a repetirlas. Afrenta, necesidades, persecuciones, angustias, todo esto es debilidad. Entonces, y otras más que no están aquí mencionadas en este verso. Pero recuerde, hoy lo ha escuchado, hoy lo ha entendido, hoy lo ha comprendido, hoy se los hemos enseñado. No le pida al Señor que le quite ninguna situación adversa a su vida. ¿Por qué no le dice al Señor que le quite el dinero? ¿Ah? Que usted tiene demasiado dinero. Señor, quítame el poco de plata que tengo. ¿Ah? ¿Por qué no le dice al Señor que le quite su salud? Que le quite, porque usted está disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Ah? ¿Cuándo le decimos a Dios que nos quite las bendiciones? Entonces, no, si usted no le dice a Dios que le quite las bendiciones, ¿por qué le va a decir que le quite debilidades? Cuando ahora hemos entendido, ustedes hemos tenido la oportunidad y la bendición de compartir con ustedes que cualquier debilidad, hermano, escuche bien, es donde el poder de Dios, aleluya, se perfecciona. Voy a leerlo de nuevo porque está en la palabra. Verso 9 de 2 Corintios 12. Y me ha dicho, o sea que fue Dios que le dijo. Esto no fue que Pablo lo soñó, se lo inventó. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando Pablo le pide que le quite el aguijón, producto de su debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hebreos, vamos a Hebreos también, Hebreos 11, 33 y 34. Hebreos 11, 33 y 34 dicen que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas
de debilidad. Oiga esto, por fe, hermano, por fe sacamos fuerza de debilidad. ¿Y esa fuerza quién la da? Ya lo leímos acá en Segunda de Corintios. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. Hermano, no solamente oigamos esto, no nos convirtamos en oidores olvidadizos. Oigamos la palabra y apliquemos la palabra a nuestras vidas, hermano, para que veamos la bendición de Dios. Hay mucha gente que no ve la bendición de Dios porque lamentablemente escucha la palabra, pero como dice la Escritura, nos convertimos en oidores olvidadizos. Y la palabra quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios, que nosotros seamos hacedores de la palabra. O sea, palabra escuchada, palabra puesta en acción. Palabra escuchada, palabra aplicada. ¿Mm? Escriba eso por ahí, que me vino como buena rima. Palabra escuchada, palabra aplicada. Lo que usted escuche de la palabra, aplíquelo, aplíquelo. Si es la palabra de Dios, si usted es creyente, hermano, nacido de verdad de Dios, usted tiene que aplicar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, no se ande quejando por las debilidades, por las cosas que le salen mal, o que tal y cual, o que vino un problema. Hermano, bástate mi gracia, dice el Señor. Espera en Dios y verás que ese problema no era el tal problema. Verás que esa angustia no era tan angustia. Es más, la Biblia dice que todo esto es temporal. Pasajero, pasajero. La gloria postrera será mayor. La respuesta de Dios es permanente. Los problemas son temporales y pasajeros. Leves, leves y momentáneos, dice la palabra. Son leves y son momentáneos. Que es leve, que no tiene mucha fuerza en contra de nosotros, que es momentáneo, que es pasajero, que es un momento. Momentáneo viene de momento, que es solamente un momento. Eso no se queda para siempre. Pero la palabra de Dios es eterna y ella permanece para siempre. Creamos aquello que permanece para siempre, hermano. Creamos en aquello que permanece para siempre. No estemos quejándonos y lamentándonos por las cosas que son momentáneas, son pasajeras. ¿Cómo yo me voy a estar quejando de algo que yo sé? La palabra ya me lo ha dicho, que es leve y es momentáneo. Hermano, yo me quejaría con Dios si yo oigo que el problema es eterno. Yo, Señor, ¿esto qué es? ¿Cómo es que el problema es eterno? ¿Cómo es que esta aflicción es eterna? ¿Cómo es que esta angustia es eterna? ¿Cómo es que esta necesidad que tengo es eterna? Entonces, Señor, ¿qué hago? Si el problema es eterno, eh, eh, estás en problema, Dios. Tienes que ver cómo eliminas eso, porque yo creo que eres tú el eterno, no el problema. Entonces, hermanos, veamos bien las cosas, ¿verdad? Vamos a ir terminando en este momento. En segundo de Samuel, capítulo 22, verso 40, dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Oiga esto. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Mm? ¿Sabe dónde Dios eh, eh, elimina, dónde Dios humilla a nuestros enemigos? Debajo de nosotros. Es debajo de nuestros pies. Así que usted no se esté preocupando, usted no esté con ese dolor, con esa angustia. Hermanos, hay fortaleza en la debilidad. Por eso el escritor de este segundo libro de Samuel dice, me ceñiste de fuerzas para la pelea. ¿De quién está hablando? El vidente, de Dios. Él es el que nos ciñe para la pelea. ¿Qué es ceñir? Ceñir es preparar, ceñir es vestir, ceñir es, hermano, acomodarnos, prepararnos bien para el combate. ¿Y quién es el que nos prepara? ¿Quién es el que nos ciñe? ¿Quién es el que nos viste? Aleluya. ¿Ah? Y da fuerzas para la pelea, sino Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Dice, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Entonces, ¿hay alguna razón para estar con temor? ¿Hay alguna razón, hermanos, para seguir en desobediencia? ¿Ah? Hay fortaleza, hermano, en la debilidad. Hay fortaleza. Fortalezcámonos en el Señor y no estemos en angustia, no estemos en oprobio, no estemos en cosas que verdaderamente nos van a afectar.
Finalmente en Isaías capítulo 40, verso 31, una palabra muy conocida, ¿verdad? Por muchos de nosotros. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo pregunto, ¿cuántos están esperando a Jehová? Usted dirá, amén, pastor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe de qué estamos hablando? Si estamos esperando a Jehová, tendremos nuevas fuerzas. Usted no puede seguir viviendo con las fuerzas viejas. No van a funcionar. El que espera en Jehová, óigame bien, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Aquella fuerza vieja que lo que sentías tú era, vaya, lo mismo, vaya, no veo que funciona, vaya, no, pero es que hay que estar esperando al Señor. Cada día que el Señor nos da de vida, tenemos que estar esperándolo. ¿Por qué? Porque cada día Él nos renueva las fuerzas por causa de que lo esperamos. Él es nuestra esperanza. Y pensando siempre en Él, nuestras fuerzas serán renovadas. No viva, con el maná viejo. No, señor, ¿verdad? Porque no funcionará. El miedo ha invadido a muchos creyentes precisamente porque no están renovando sus fuerzas. ¿Y por qué no renuevan sus fuerzas? Porque no están realmente esperando al Señor. Mire, si yo estoy esperando a Dios, yo no puedo vivir con miedo. No, Señor. ¿Sabe a quién yo estoy esperando? Hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no estoy esperando ni a Cantinflas ni a Tres Patines. Estoy esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo espero a un ser humano, tengo mi esperanza en un ser humano, hermano, es normal que yo tenga temor. Si yo tengo mi esperanza en el salario, en el trabajo secular, es normal que yo tenga miedo. Porque nada material, hermano, nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Y para qué son las nuevas fuerzas? Para que no tengamos temor. Mire, hermano, hemos hablado del temor casi desde el día 1 que comenzamos esta plataforma. Desde el día 1, el mes de marzo. Después del 9 de marzo, que se detectó aquí en Panamá el primer contagio, pero con una española que vino a través del aeropuerto de Tocumen. Allí la detectaron, qué sé yo, y por ahí como que el asunto comenzó a brotar. Hermanos, desde ese momento, hermano, porque comenzamos a ver muchas deficiencias, comenzamos, hermano, a detectar que lamentablemente la familia de Dios, una hermana me encontró en la calle y me dice, pastor, estemos orando para que Dios calme su ira, porque Dios ha enviado este virus. Y yo tuve que detenerla. Mire, hermana, disculpe. Ella estaba con su esposo. Y yo le dije, por poco y no le digo nada, por aprecio al esposo, la amistad que tengo con su esposo. Pero me lo gritó prácticamente en la calle y personas inconversas oyeron, pues, que ella grita. Ay, pastor, ore porque para que Dios calme su ira, ya que cuando él envió este coronavirus, no, 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 hermana, espérese, espérese, espérese. No afecte mi conciencia, porque mi conciencia me dice a mí que Dios está permitiendo el coronavirus, no lo ha enviado, lo está permitiendo. Y luego le digo, ¿sabe quién, hermana, ha enviado este coronavirus? Y dice, ay, pastor, bueno, yo pensé que era Dios porque usted sabe que Él es el que todo lo puede y Él ha enviado plaga y Él ha enviado y enviado y enviado. Yo sí, Él ha enviado muchas cosas, pero ¿sabe qué? Nosotros hemos traído a ese maldito coronavirus a esta tierra. Nosotros, por la corrupción que hay en esta tierra. Esta es una pandemia. Hermana, le digo, ¿sabe lo que es pandemia? Que esto ha abrazado al mundo entero. Pandemia viene precisamente porque el mundo entero ha sido pandémicamente afectado. Entonces, es el hombre. Cuando hablamos de una crisis mundial, cuando hablamos de un virus, de una plaga a nivel mundial, estamos inmediatamente, hermano, reconociendo que eso lo ha causado el hombre por su forma de ser, por la injusticia que hay en todos los gobernantes de esta tierra. Ninguno se escapa. Todos los gobernantes de esta tierra se han corrompido. Por eso no hay una sola nación que no esté invadida por este virus. Y así le dije otras cosas. Y el esposo callado. Y el esposo cuando veía que ella quería intervenir como que le hacía señas. Ya cálmate, mami, que el pastor está diciendo la verdad. Luego me despedí, agarré al esposo y lo abracé. No tenga temor, varón. Déjeme abrazarlo. Yo no estoy contaminado.
Y a la hermana también le di un abrazo, hermana. Cuídese, hermano. Si usted cree que Dios lo envió, créalo usted, pero no esté propagando eso por ahí. Porque hay mucha gente que necesita de Dios. Hay mucha gente que necesita salvar su alma y dependen de Dios para eso. Y usted le va a estar diciendo que es Dios el que envió esto, usted va a crear odio entre la gente que necesita buscar de Dios. Y yo agarré, me monté en mi vehículo y me vine para la casa. Hermanos, tengamos cuidado. Y mire que eso no ha cambiado. Le hablo desde el mes de marzo, hermano. Y no ha variado mucho el temor que muchos creyentes tienen todavía en esto. Entonces tengamos cuidado. Yo seguiré con esto, hermano. Porque yo tengo, hermanos, que proyectar la palabra. Y la palabra me dice a mí, hermano, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor se llama Jesucristo. Eso está escrito. Eso está escrito. Entonces, obtengamos la fortaleza en medio de esta debilidad llamada coronavirus, en medio de esta debilidad que produce la pandemia, la cuarentena, porque produce debilidad. Hermano, hay una fortaleza que está esperando que usted la abrace. No abrace el temor, abrace la fortaleza. Abrace, ¿verdad? La fortaleza. Porque el temor produce debilidad. Y hay algo más delicado que se dijo en otro programa. Y escúcheme bien, que para mí esto es bien delicado, que un creyente no supere todavía esto. El temor trae en sí castigo. Esta es la parte que más me inquieta, créame, y he casi llegado a preocuparme. Solté la preocupación porque yo suelto lo malo inmediatamente, pero llegué a preocuparme porque conozco a muchos hermanos, hermanos que están con ese temor. Y cuando yo leo que la palabra me dice a mí que el temor en sí trae castigo, entonces yo no quiero que el pueblo de Dios esté bajo la cúpula o bajo la imagen del castigo, sino bajo la sombra del Omnipotente. Padre, gracias te damos por este momento, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta hora, Padre, en esta plataforma espiritual. Señor, es necesario que entendamos que la fortaleza, Señor, se produce, se mueve, se manifiesta en medio de la debilidad. En este momento, Padre, todo hermano, toda hermana que todavía manifiesta debilidad por el temor, Señor, fortalécele, Padre. Dale fuerza, Señor. Dale fuerzas, oh Dios, que comiencen a clamar, Señor, todos aquellos temerosos, Padre, que comiencen a clamar, oh Dios eterno, para que vean, oh Dios, que tú traes la fortaleza en medio de toda debilidad temerosa, de toda angustia, oh Señor eterno, de toda situación, Padre, adversa. Tú traes, Señor, a través de la aflicción, tú traes, Padre Celestial, esa fortaleza, Señor, como le dijiste a tu siervo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, aleluya, en tu debilidad. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú seas con mis hermanos del Ministerio Mundial en Marcha o de cualquier otra denominación que siempre están conectados a esta plataforma. Señor, quita todo temor. Glorifícate, Padre Celestial, porque con temor no vamos a avanzar, con temor no vamos a prosperar, Señor, con temor no vamos a levantar una familia fuerte, una familia, Señor, de fe, oh Dios eterno, oh Padre, háblales tú al pueblo, oh Dios, para que no crean, Señor, que es el pastor Ernesto Borbúa que está hablando, que entiendan, Señor, que es tu palabra y eres tú el que le estás hablando, oh Dios, para que haya un despertar, Padre, y entiendan, Señor, que tú, Jesús, vienes pronto, Padre, a llevar una iglesia dinámica, fortalecida, preparada, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos, Padre Celestial, todo temor, Señor, toda debilidad, oh Dios, para que venga la fortaleza y tu gracia, Señor, nos baste para seguir adelante y ver, Padre Celestial, mejores tiempos, ver los días que tú quieres que veamos, Señor. Si hay temor por un virus, ¿qué haremos si el diablo se nos presenta personalmente? ¿Qué haremos
que nos lleven a casa un endemoniado. ¿Qué haremos si le tenemos temor a un virus que no se le acerca ni al dedo grande del pie derecho a un demonio enviado por el mismo Satanás? Hermanos, tengamos cuidado y aprovechemos este tiempo para poder reflexionar, que el Señor nos hable y que tomemos ya la decisión de llegar a nuestra casa, a la casa de Dios, y adorar, y adorar. Hermanos que van para cualquier lugar. En estos días me dijo una hermana, pero pastor, me han dicho varios hermanos, pero pastor, ¿cómo es que van a su trabajo y no van al templo? Yo, bueno, eh, pregúntele eso a los que van a su trabajo y no van al templo, para ver qué respuesta tienen. Tengamos cuidado, hermanos. Les estoy hablando con un corazón de pastor, porque yo soy pastor. Yo no soy asalariado, yo soy pastor de las ovejas. Y si tengo todos los días que decirle lo mismo, se lo voy a decir. El apóstol Pablo en una ocasión escribió y dijo, no me cansaré de amonestaros con las mismas palabras. No me cansaré de amonestaros con las mismas palabras, porque Pablo sabía que era necesario estar allí, hermanos, hasta que la persona entendiera, reflexionara y se diera cuenta que no podemos pensar en que vamos a ser contaminados en un aspecto y en el otro no. Si me puedo contaminar por ir al templo, me puedo contaminar en el trabajo, en la trayectoria. Uno no sabe dónde, hermano. Tengamos cuidado. Nadie sabe dónde se puede contagiar o dónde se puede contaminar. Pero yo sí sé dónde yo encuentro mi fortaleza. Yo sí sé dónde encuentro mi protección. Yo sí sé dónde me lleno de la gracia del Señor. Dios te bendiga ricamente y esperamos respuesta del Dios del cielo para continuar. A los hermanos del Ministerio Mundial en Marcha, seguimos exhortándoles. Este sábado tenemos nuestro culto glorioso, van acercándose las familias, hay conversión, hay movimiento, hermanos, porque la palabra del Señor nunca volverá a él vacía. Alabamos al Dios de los cielos y nos preparamos. Hoy tenemos como técnica a Melanie, que nos tiene ya el final del programa de hoy. Dios les guarde abundantemente. Aunque sientas que tu vida se te acaba y